porque precisamente es la esencia de este segundo párrafo, como un instrumento, como vía para la justificación. La fe es la que nos permite acercarnos a Cristo a través de ella. Y a diferencia de otras clases, habíamos empezado no hace mucho la clase con una pregunta, después de haber leído el párrafo. Dice, ¿es la fe la base de nuestra justificación o el instrumento que nos une a Cristo? Y el por qué, ¿no? Si lo leemos otra vez, el párrafo nos puede acercar a la respuesta. Dice, la fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre viene acompañada por todas las demás virtudes salvadoras y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Bueno, la doctrina correcta que pudiéramos darle respuesta a esta pregunta, que Cristo es la base y la fe el instrumento. Se parecen los términos, pero no es igual y le vamos a explicar por qué. Cristo es la base porque en Cristo está la fórmula perfecta que el Señor diseñó para el plan de salvación, es decir, ese sufrimiento, esa santidad con que vivió Cristo le permitió al ofrecerse a sí mismo como sacrificio que fuera cumpliera con las exigencias que demandaba la ira del Señor para ser clamado. Por tanto, Cristo es la base, ese sufrimiento de Él, y la fe es el instrumento que nos acerca a ese plan perfecto de justificarnos que el Señor diseñó. Dice, la base de nuestra justificación es la justicia perfecta de Cristo, su obediencia, su sacrificio en la cruz. Bueno, en esos textos de Romanos y Corintios está con claridad estas cosas que estamos mencionando. Dice, la fe es el medio o instrumento por el cual recibimos esa justicia, pero no tiene mérito en sí misma. Sí, la fe, ¿por qué no tiene mérito en sí misma para ser la base? Porque la fe, aunque es un don de Dios, la fe es nuestra. Entonces, si fuera la fe la base, entonces dependiera de nosotros. Y como sabemos que nada de lo que tiene que ver con la elección ni el llamado el llamado eficaz ni la justificación tiene que ver con nosotros, es un regalo inmerecido, pero que todo el mérito lo tiene el Señor. Por tanto, se dice que la fe es el instrumento y la base es Cristo. Si la fe fuera la base, entonces nuestra justificación dependería de algo de nosotros, pero la Biblia enseña con claridad que depende solo de Cristo. Por eso es decir, la doctrina correcta es Cristo es la base y la fe es el instrumento para la justificación. Estamos hablando. Resumen del párrafo este que acabamos de leer, acá lo vemos, la fe que recibe y descansa en Cristo es el único instrumento de justificación. La fe es el medio, no la causa de la justificación. Es un poco reiterando el principio que habíamos visto en la diapositiva anterior. Cristo es la base, el fundamento, y la fe es el mecanismo, la vía, el instrumento que nos acerca a esa justificación. La condición única y esencial para que la gracia haga al creyente esta imputación de la justicia de Cristo es el ejercicio de la fe en Cristo. Si la fórmula es la fe en Cristo para poder acceder a ese plan salvífero del Señor y a esa justificación que nos es imputada a través de esta fe. Pero no está sola, es decir, la fe no viene sola al cristiano. El Señor se encargó de tener un paquete preparado para acompañar a la justificación y a la fe, pero dice, pero no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada de otras gracias y nunca es una fe muerta. Vamos a ver un poquitico más en detalle más adelante estos dos últimos planteamientos que se hace, que no viene sola, a ver qué otra cosa acompaña a la justificación, y también que vamos a ver que no es una fe muerta. Dice, la fe misma no es propia de nosotros, mas es un don de la gracia de Dios. Dice, la fe en Cristo es el instrumento por el cual el alma alcanza la base verdadera de la justificación. La fe en Cristo es el instrumento, el medio, el canal, la vía, como querramos decirle, por el cual el alma alcanza la base verdadera, la justificación. Esa base no es la fe en sí misma, reiterando la misma idea, sí.
La fe, que es nuestra, es un regalo de Dios, pero es nuestra, es algo que tiene importancia, pero que no es la esencia en la justificación, porque es el mecanismo, el instrumento, pero la base en sí misma es Cristo. El fundamento es la obediencia y el sufrimiento vicario de Cristo. Las Escrituras afirman que somos justificados por la fe, o siendo esta el medio, y nunca dicen que por cuenta de la fe, es decir, o por causa de ella, es decir, que somos justificados, sino la fe es el instrumento y la base es Cristo, reiterando la idea. Dice Calvino en una de sus instituciones, dice, la fe justifica porque nos une a Cristo, y en esa unión recibimos tanto justificación como santificación. Miren acá lo que nos dice Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo resume de alguna manera lo que hemos estado viendo. También en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Después vamos a ver este texto asociado a otro texto en Santiago y cómo a veces es mal interpretado. Dice, analicemos detenidamente estos dos textos. Miren acá, lo volvemos a decir, Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Miren lo que dice acá Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si usted analiza detenidamente allá en el primer texto de Gálatas, Pablo con claridad nos dice, no es por obras, es por fe que somos justificados, y estamos hablando que los justificados obviamente son los que Dios escogió, llamó eficazmente, y por tanto son los que serán salvados. Y acá Santiago nos está diciendo, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Pudiera parecer, dice, estos dos textos se contraponen o se complementan. A ver, alguien que se atreva ahí a decir algo ahí. Exactamente, por ahí van, es decir, la idea central es que no, en nada se contraponen, como nada se contrapone, ningún texto de la Biblia se contrapone a otro. Sencillamente puede ser mal interpretado si usted se queda en ese pedacito, pero si usted sigue leyendo Santiago con claridad en ese mismo capítulo 2, él alinea la idea de que no puede la fe salvarle a aquellos que dicen, yo tengo fe pero no tiene obra. Oiga, si usted ve a alguien que dice que es cristiano y sus obras no están alineadas con la palabra, preocúpese por ese que dice que tiene fe y que es cristiano, porque realmente las obras son el fruto de la transformación, son el fruto de esa fe que usted tiene y que Dios la ha acompañado con el Espíritu Santo para que lo vaya transformando y alineándolo con su palabra. Dice, Pablo es muy enfático, es decir, voy a ver las dos posiciones, es decir, a partir del texto de Pablo en Gálatas y de Santiago. Dice, Pablo es muy enfático en declarar que la salvación es un regalo de Dios. Si es un regalo de Dios, hermano, nada podemos hacer nosotros para merecerlo, para comprarlo, para recibirlo. Es decir, es un regalo de Dios. Se lo da a quien Él escoge, a quien en su santa y bendita voluntad determinó que eran de los escogidos, al que los llamó eficazmente y que los santifica a través de ese plan perfecto que Él diseñó. Dice, con este texto refuta la posición de los fariseos. Recuerden que las cartas que escribió Pablo tenían un propósito específico de transmitir una enseñanza, un mensaje, y también hacerle frente a determinadas posiciones que habían en esas
iglesias a las que él escribió las cartas. En este caso, él dice, con este texto refuta la posición de los fariseos y los partidarios de la ley. Eran defensores todavía de la ley. Y hermano, pudiéramos hipotéticamente ver una persona que correcta desde el punto de vista moral, cumplidor de las leyes morales del mundo secular, pero si no tiene fe, hermano, ese puede ser ante los ojos humanos una persona correcta, una persona decente, disciplinada, etcétera, etcétera. Podemos incorporarle a eso cualquier mérito personal a cualquier persona, pero si no tiene fe, no va a estar en los atrios del Señor, porque sencillamente la fe es el instrumento, el mecanismo, la vía para acercarnos al Señor, para llegar a las moradas del Señor. La fe es el mecanismo. Por tanto, él en este texto lo que estaba refutando algunas posiciones de los fariseos y la base y confirmando que no es por obra, es por fe que nosotros logramos acercarnos al Señor. La única forma de ser justificado es la fe en Jesucristo. Eso lo confirma ese texto. Pablo usa la palabra justificar en el sentido de la justificación que Dios hace al pecador y por la cual la fe y no las obras es el prerequisito establecido. Por otro lado, bueno, vemos este texto que confirma. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Eso está en Romanos 3:28, un complemento a lo que habíamos visto anteriormente. También en Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe así. Con estos dos textos redondeamos la idea. Así, Pablo con claridad dice, es por fe y no por obra. Esto significa que nadie puede ganarse la salvación portándose bien. Es el ejemplo que ponía. Podemos ver una persona que ante los ojos humanos decimos es una buena persona, es cumplidor, disciplinado, buen padre, buena madre, etcétera. Cualquier mérito personal que le podamos atribuir a una persona. Si no tiene fe, se quedó. Cumpliendo leyes, haciendo buenas obras, es decir, ni cumpliendo leyes ni haciendo buenas obras es suficiente para ser justificado. Cristo ya hizo todo lo necesario en la cruz. Lo único que nos toca es creer en Él y descansar en lo que Él hizo. Esa es la fórmula. Ahora vamos a ver, todavía me queda otro pedacito. Dice, pero Pablo no se queda ahí justo después de decir que somos salvos por gracia mediante la fe. Y un poco que también si hubiéramos leído únicamente el texto de Pablo en Gálatas y el de Santiago, y no hubiéramos leído el resto de los libros que complementan el contenido de unos con otros. La Biblia nos enseña que cuando tenemos dudas en algo que vemos en la Biblia, la misma Biblia nos puede dar respuesta en otros textos, en otros libros. Fíjense cómo Pablo, vamos a decir que se alinea esa manera en que nos plantea eso con el texto de Santiago. Dice, pero Pablo no se queda ahí justo después de decir que somos salvos por gracia mediante la fe. Añade en Efesios 2:10, porque somos hechura suya creada en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, ya estábamos alineando ese texto anterior con este que nos dice Santiago, que es las obras, las que son la manifestación, la muestra que realmente somos cristianos, que somos hijos de Dios, que hemos sido escogidos, llamados eficazmente, santificados, glorificados, porque dice que Dios escogió, santificó y glorificó. Es decir, porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. Si usted ve a alguien, como decía ahorita, que dice que es cristiano y los frutos, las buenas obras que debía dar, no la está dando, preocúpese por ese que dice que no es cristiano, porque realmente es un falso cristiano que realmente no ha recibido a Cristo, no ha conocido a Cristo y por tanto el Espíritu Santo no ha hecho la obra transformadora en él, porque sencillamente no ha recibido a Cristo. Dice, es decir, la fe verdadera produce un cambio real en la vida, no nos salva por lo que hacemos, pero nos transforma para que empecemos a hacer lo que agrada a Dios.
Por su parte, Santiago no está negando el papel salvador de la fe, tampoco está diciendo que no somos justificados por las obras en lugar de la fe. Más bien está afirmando que la fe genuina produce frutos visibles como el amor, la obediencia y las buenas obras. A la fe se demuestra con obras que nacen de esa fe. Es decir, de esa fe nace el fruto que usted demuestra al mundo, al resto de sus hermanos, que realmente esa fe está en su corazón y que la obra transformadora del Espíritu Santo ha hecho cambios en su vida. De lo contrario, esa fe está muerta, no es verdadera, es inútil. Y por supuesto, si usted ve que hay alguien que dice que es cristiano y no está dando esos frutos y no está demostrando realmente que había una transformación, esa fe que esa persona dice tener no la salva, porque sencillamente no es una fe verdadera, no es una fe genuina, y por tanto, como no es genuina, podemos decir, ese no ha sido llamado, no ha sido justificado por Dios, y por tanto esa fe que dice tener es una fe falsa, es una fe superficial, es una fe hipócrita que realmente no está basada en la palabra. Dice Pablo, en resumen, Pablo enseña que somos justificados por la fe solamente, y Santiago enseña que la fe que justifica nunca está sola, sino acompañada de obras. La fe se justifica o prueba que es genuina por las obras. Santiago dijo, demostraré mi fe por mis obras. Así también la fe, si no tiene obras, muerta, dice Santiago en 2.17, así también la fe, si no tiene obras, muerta en sí misma. Dice también Santiago en 2.26, por eso decíamos, si leyéramos solo ese versículo de Santiago, nos quedaríamos contigos. Si leemos tan solo este capítulo 2, totalmente nos quedaría claro que no hay en ninguna de sus partes una oposición entre lo que dice Pablo y lo que dice Santiago. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Solo la fe justifica, pero que existe sola sin estar asociada con otras gracias, con el fruto de las buenas obras, no justifica. En otras palabras, el que realmente no demuestra con obras que tiene una fe genuina, esa no está justificado realmente, porque esa fe, hermano, es una fe superficial, falsa, no ha sido ni llamado eficazmente ni justificado por el Señor. Dice Lutero, no se toman en cuenta en el punto, dice, las obras, dice Lutero, no se toman en cuenta en el punto que toca la justificación. Mas la verdadera fe no dejará de producir buenas obras, así como el sol, mientras sea sol, no dejará de dar luz. Así es la fe, hermano. La fe verdadera, genuina, produce frutos visibles. La fe genuina siempre va acompañada, aun cuando la fe sola, sin estar asociada a ninguna otra gracia, es el único instrumento para alcanzar la justificación. Reiterando, no viene sola. Sin embargo, nunca vive sola en la persona, sino que cuando es genuina siempre va acompañada de todas las demás gracias cristianas. La justificación nunca está sola, es una continuación de la idea. Cuando Dios justifica a una persona, esa obra no ocurre de manera aislada. Junto con la justificación, Dios concede todas las demás gracias salvadoras, la generación, la adopción, la santificación, la perseverancia. Incluso en los capítulos siguientes a este 11 vamos a estar viendo la santificación como una de esas otras gracias salvadoras que el Señor, en el paquete que nos diseñó para los cristianos, ahí está. Ejemplo bíblico lo podemos ver en Romanos 8:30, a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, no existe un justificado que permanezca igual que antes, siempre hay transformación. Si usted ve a alguien que dice que es cristiano y permanece igual, preocúpese por él. ¿Cómo se manifiestan estas obras, otras virtudes salvadoras? Porque dice el párrafo, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Bueno, la fe que produce en usted y que le permite recibir a Cristo, el arrepentimiento, que es el cambio de mente y corazón hacia el pecado,
usted empieza a ver el pecado como algo enemigo de usted, y aunque sabemos que ninguno es perfecto, que todos fallamos, que todos en algún momento cometemos pecado, no somos practicantes, no practicamos el pecado si somos verdaderamente arrepentidos, si somos verdaderamente llamados por el Señor. Amor, es decir, produce usted en amor hacia Dios y hacia el prójimo, esperanza en la gloria futura y una obediencia como fruto de la fe. Usted empieza a ver los mandamientos del Señor como una guía para su vida. Usted empieza a alejarse de cosas, empieza a manifestar ese nacimiento de nuevo en su vida cuando usted es justificado y empieza a recibir ese paquete que el Señor diseñó para usted. No es una fe muerta, sino que obra por el amor. Así termina este capítulo que dice, por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Aquí se conecta directamente con Santiago 2:17, lo que habíamos visto y anteriormente en estos dos textos que habíamos visto de Gálatas y de Santiago. Una fe muerta es creer solo intelectualmente sin frutos. Son esa gente que dice, yo soy cristiano, yo creo en Dios, a mi manera. Yo no voy a la iglesia porque no siento necesidad de ir. En la iglesia hay mucha gente que son acá y son allá. Sabemos que muchas veces hemos escuchado a personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay personas que tienen tal y más cual defecto. Bueno, la iglesia no es el lugar de los perfectos, es de los necesitados de la gracia del Señor para que nos lleve al lugar que Él quiere llevar. Dice, una fe muerta, creer solamente intelectualmente sin fruto. La fe verdadera, una fe viva, una fe activa, una fe dinámica que se expresa en amor y en buenas obras. Pablo lo resume, la fe que obra por el amor, en Gálatas 5:6. Entonces, la confesión afirma que la fe justificadora es activa, transformadora y productiva, porque el Espíritu Santo la acompaña con amor y obediencia. Mira acá este texto que está en Gálatas 5:6, porque Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pablo recalca que lo importante no son los ritos externos, sino una fe verdadera que se manifiesta en amor. Pablo explica que esas obras fluyen del amor, no como base de la justificación, sino como una evidencia de una fe viva. Santiago subraya que la fe auténtica se demuestra en obras. Una fe que obra por amor, la fe como instrumento vivo, no es meramente un sentimiento intelectual o una creencia pasiva, hermano. La fe como instrumento, que sabemos que es el instrumento para recibir esa justificación, no es un mero sentimiento intelectual, una creencia pasiva. No es muerta, es decir, que no es inactiva o estéril como una fe que no produce frutos, sino es una obra por amor que produce fruto, que produce transformación, que nos lleva a tener una vida que le agrade al Señor. Una fe muerta sería una fe hipócrita o superficial como la de los demonios. Dicen los demonios que los demonios creen y tiemblan, pero sencillamente no tienen fruto. Es una fe que realmente no puede compararse a la que Dios pone en el cristiano, en sus escogidos. No produce obediencia ni amor. En el caso de los demonios, que dice que creen y tiemblan. En cambio, sí, cuando dice que creen que Dios existe, que es el Dios Todopoderoso, que su Hijo amado fue el que cumplió esa misión en la cruz. Ellos creen en eso y tiemblan sabiendo ante quién se están enfrentando, al Dios Todopoderoso, pero sencillamente no pasan de ahí, no tienen un arrepentimiento, no tienen obediencia ni amor. En cambio, la fe verdadera en los justificados, es decir, en todos los que Dios escogió, llamó eficazmente, regeneró y justificó, en ellos, en los justificados, es regenerada por el Espíritu Santo, lo que hace una fe activa que motiva obras de amor hacia Dios y hacia el prójimo, sin que estas obras constituyan la justificación que es imputada por la justicia de Cristo. Del hecho que nosotros podamos ser justificados,
para tener claro, no es que ya nosotros somos justos, es que la justicia de Cristo nos fue imputada a nosotros y cuando Dios nos mira, lo que mira es esa justicia. No mira nuestras obras, gracias al Señor que no las mira, porque sabemos que nuestra justicia, nuestra santidad es como trapo de inmundicia ante la santidad del Señor. Menos mal que esa justicia del Señor Jesucristo es como un traje que el Señor nos pone para vernos de otra manera, porque realmente si no fuera por esa justicia de Cristo, estaríamos de otra manera vistos ante los ojos del Señor. Juan dice en 14:15, si me amáis, guardáis mis mandamientos. La obediencia es una respuesta de amor a la gracia recibida. Hermano, este párrafo hasta aquí lo terminamos. La próxima clase vamos a estar viendo el párrafo 3 y que vamos a entrar en el tema de la obediencia y la muerte de Cristo como el complemento perfecto para que pudiera la justicia del Señor ser imputada a nosotros, para que esa obediencia y sufrimiento vicario de Él fuera la base, el complemento perfecto para que nosotros fuéramos justificados. Les pido, por favor, terminemos este tiempo con una oración. Señor, gracias por este tiempo. Estamos infinitamente agradecidos, Dios, por esta oportunidad que nos das de acercarnos a este documento, a esta confesión de fe que nos ayuda a reafirmar las doctrinas que defiende nuestra iglesia bautista y que son la base de nuestras creencias, Señor. Gracias por este tiempo. Te pedimos que tú bendigas el resto de este servicio y que en todo tú seas glorificado, Señor. En nombre de Jesús estamos orando.